Buenos días a todos, me da gusto saludarlos. Mi nombre es Lucio Lara y quiero agradecer al Gobierno del Estado de Veracruz, al Instituto Veracruzano de la Cultura y a la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa la invitación para participar este día con una conferencia en el que celebramos el Día Internacional de los Museos, el DIM 2020, cuyo lema para este año es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Dos temas sustantivos desde la perspectiva museológica, desde el ámbito de los derechos culturales, de los derechos humanos, desde el ámbito de la necesidad de la participación de las representantes, de los portadores de nuestra diversidad cultural dentro de los museos. De estos temas hablaré hoy. Sin embargo, quisiera yo comentar, antes de iniciar, acerca de la importancia que tiene en estos momentos la museología, el papel que puede desempeñar en lo que se refiere a estos momentos que vivimos la pandemia del COVID-19 a escala planetaria. En este sentido, los museólogos tenemos un papel importante en el sentido de aportar nuestros conocimientos para el diseño de los planes de manejo y las estrategias de operación en dichos recintos. Ello se debe precisamente a que pues, los espacios de interacción y socialización en los que nos desenvolvemos cotidianamente, pues han sido de alguna manera cercados por este virus que de pronto aparece este año en nuestro país y ha implicado pues, una serie de medidas que han tomado las autoridades sanitarias en su manejo justamente. Un manejo que ha tenido que ver en el aislamiento preventivo y por una parte y en la sana distancia por el otro, con el propósito de que el virus no se propague, de que no haya tantos contagios. Sin embargo, esto en el mundo de nuestros espacios culturales, nuestros recintos, bibliotecas, salas de lectura, auditorios, cines, teatros, incluyendo los mismos museos, pues va a ser en el futuro inmediato la necesidad de contar con las estrategias de operación adecuadas para garantizar la salud del personal que trabaja en los museos, así como de los mismos visitantes. Un plan de manejo considera el manejo especializado, valga la redundancia, de las áreas que son el almacén de colecciones, el área de museografía, las áreas de uso común, por ejemplo, los vestíbulos, los baños, el guardabultos, etcétera, en donde en los museos pues hay una concentración de gente importante y de contacto. Estos aspectos hay que tomarlos en consideración porque, repito, los planes de manejo justamente su función es esa, el tener una logística apropiada para afrontar determinado tipo de circunstancias, y la que nos toca en este momento es la relacionada con esta pandemia. Dicho esto, pues voy a comenzar. La conferencia se titula Diversidad e Inclusión en los Museos en México, un análisis desde las políticas museológicas. ¿Por qué desde las políticas museológicas? Porque desde mi punto de vista, este es un aspecto que hay que desarrollar, hay que construir, hay que diseñar las políticas culturales y a partir de ellas derivar los programas y los proyectos que tienen que ver con los museos. Y voy a hablar de política museológica en materia de infraestructura museal. Ese es uno de los aspectos. Y el otro va a ser relacionado precisamente con la diversidad cultural de nuestro país. En ambos aspectos el concepto de diversidad tiene una aplicación. Por una parte, en lo que se refiere a la infraestructura de museos en México, su diversidad temática, y por el otro lado, a la presencia de la diversidad cultural dentro de los museos con sus propias narrativas. En la segunda parte me referiré al tema de la inclusión desde la perspectiva de los derechos humanos, y esta relacionada con los criterios de accesibilidad universal con los cuales debe de contar todo museo. Todo espacio en realidad hoy en día se maneja o se debería de manejar con estos criterios de operación, accesibilidad universal.
Y a esto me referiré precisamente con una serie de elementos normativos internacionales y de legislación nacional para cada uno de los casos. Pues comenzaré precisamente con el tema de la diversidad de la infraestructura museal en México. Desde mi punto de vista, en el país, esta infraestructura o red, que algunos le llaman una red de museos nacional, desde mi punto de vista no ha tenido la planificación requerida. Llevamos más de 60 años de que se comenzaron a construir este proyecto de museos en el país. No quiero decir que hayan surgido hace 60 años, sino que es el boom en los años 60 cuando se empiezan a construir gran cantidad de museos, a inaugurarse en diferentes estados del país y empieza a crecer de manera significativa la infraestructura museal en el territorio. Mi hipótesis justamente es esta, de que los museos no habiendo una planificación estatal, una planificación territorial, en el sentido con un criterio de diversificación, que se haya pensado que los museos se vayan construyendo, que vaya creciendo la infraestructura en función de tener museos de muy variadas temáticas. Por lo general, la tendencia es que tenemos museos de arqueología, museos de historia social, política y económica, museos de arte como categorías predominantes, y luego podemos tener ahora los museos interactivos, museos de ciencia, museos de tecnología, ¿verdad? Principalmente. Aunque hay alegremente en los últimos 20 años han surgido nuevas temáticas como el Museo del Chocolate, el Museo de la Cocina Mexicana, el Museo Interactivo de Economía, aquí en la Ciudad de México, el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila, otro museo, digamos, que aporta esta diversificación, allá en Coahuila también el Museo de las Aves, etc. Hay una gran cantidad de temáticas que se han ido enriqueciendo esta diversificación. Sin embargo, hago énfasis precisamente en el término de planificación regional, que nos lleva al ámbito territorial y poder pensar en el futuro inmediato y quizás para los próximos 30, 40, 50 años, cómo se vería nuestra infraestructura si hubiera una planificación temática diversificada a escala nacional. Por ejemplo, me llama la atención que en el Directorio Latinoamericano de Recursos Patrimoniales, precisamente de la Fundación ILAM, que lo pueden ustedes consultar en su página, es un mapa interactivo, que nos recopila la infraestructura que existe a nivel de patrimonio cultural y patrimonio natural en los países latinoamericanos, desde México hasta Chile, Argentina. Estos datos son muy interesantes porque nos permite ver esta cantidad, en términos de cantidades, cuántos museos existen en cada uno de estos países, junto con otras categorías, por supuesto. Por ejemplo, para el caso latinoamericano, Brasil cuenta con 2.526 recintos. No todos son museos, aclaro, ahorita voy a comentar las categorías. Seguido por México, que reporta el ILAM en su página de 1.693 espacios, y en Argentina 1.358. Serían los países que cuentan con más infraestructura cultural de acuerdo con esta información. Y después en la gráfica, como ustedes lo pueden apreciar, pues se encuentran países con mucho menor infraestructura, ¿sí? Y esto es un dato muy importante. De estos 1.693 espacios que hay en México, se incluyen categorías, pero por supuesto la mayoritaria tiene que ver con los museos en sus diferentes clasificaciones. Museos nacionales, museos regionales, museos locales, museos de sitio, museos comunitarios, casas museo, museos universitarios, interactivos, virtuales y ecomuseos. Es decir, hay una gama muy amplia en términos de esta clasificación. Sin embargo, en esta idea de que sea una expresión tanto del patrimonio natural como cultural, están los jardines botánicos, los parques zoológicos, ¿verdad? Como parte de estas exhibiciones, colecciones vivas exhibidas en estos espacios. También aparece la categoría de zonas arqueológicas, aviarios, reptiliarios, acuarios, invernaderos, salas de exposiciones, galerías,
pinacotecas, planetarios, centros de ciencia y tecnología, orquidiarios, centros de cultura, espacios culturales, centros de las artes, salas homenaje, capillas, centros de investigación, mapotecas, institutos culturales, bibliotecas, centros fotográficos, etc. Hay una gran cantidad de espacios culturales que se suman y dan esta cifra que les acabo de comentar. Y también es importante mencionar que como parte del patrimonio natural se incluyen en este directorio áreas naturales protegidas, tales como parques, reservas de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna silvestre, parques marinos, grutas, santuarios, etc. También están incorporados aquí. Y los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como los que están también en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Todo este vasto universo pues nos da esta cifra de los 1.693 espacios. Regreso al tema de la planificación nacional de museos. Una necesaria estrategia para la consolidación, diversificación y ampliación de la infraestructura museal en México para el siglo XXI, esa es la propuesta. Pero hay un tema que es muy importante y que pasa por la definición de lo que es un museo. Dependiendo de lo que definamos qué es un museo, pues evidentemente vamos a incorporar aquellos espacios que cumplan con estas características. Esos recintos que cumplan con las características que nos dice la definición, pues son los que incorporaremos en ese directorio, que es urgente que lo tengamos en nuestro país. Un directorio en donde estén clasificados. Sin embargo, hay que comentar que hoy en día, desde el año 2019, el Consejo Internacional de Museos lanzó una convocatoria a nivel internacional precisamente para la creación de una nueva definición de museo como columna vertebral del ICOM. Y esto es muy importante. Para quien quiera consultarlo, pueden visitar la página, así lo pueden teclear, de definición de museo, y van a encontrar ahí los documentos y las discusiones que se han dado en torno a este tema. Sin embargo, la definición vigente que reconoce el Consejo Internacional de Museos, que fue aprobada en los estatutos del ICOM en la 22ª Asamblea General de Viena, Austria, el 24 de agosto de 2007, que es la que está vigente, dice: un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Esta definición prácticamente es la que hemos venido usando desde 1972, 1974 y 1976, con pequeñas modificaciones, pero en realidad es esta la que por lo regular todos nosotros usamos, porque es la que está aprobada por el Consejo Internacional de Museos. Sin embargo, en esta nueva redefinición, en su página, el ICOM nos dice que en enero de 2019 el ICOM invitó a miembros de la organización y a otras partes interesadas a participar en la creación de una definición nueva y más actualizada. Las nuevas propuestas fueron publicadas aquí de forma continua, es decir, en su página. A raíz de los procesos de escucha activa, de recolección y recopilación de definiciones alternativas a través del Comité Permanente sobre la Definición de Museo, Perspectivas y Posibilidades, MDPP, la Junta Directiva del ICOM, durante su 139 sesión celebrada los días 21 y 22 de julio del 2019 en París, escogió la siguiente alternativa de definición de museo, que se sometió a votación para decidir su inclusión o no en los estatutos del ICOM en sustitución de la definición actual, es decir, de la que acabo de leer. Esta propuesta a la que alude el texto dice lo siguiente: los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros, reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente. Custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos.
Los museos no tienen ánimo de lucro, son participativos y transparentes y trabajan en colaboración activa con y para las diversas comunidades, a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y ampliar las comprensiones del mundo con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Esta fue una definición que, repito, se tomó como una propuesta, sin embargo, todavía no está aprobada por el Consejo Internacional. Dado que aún se sigue buscando esta definición, insisto, va a ser muy importante que cuando la tengamos, pues esto nos sirva como la guía precisamente para las clasificaciones de los museos y generar un directorio nacional. Eso es algo muy importante. Precisamente para que tengamos los datos precisos en cuanto a la cantidad y distribución de los museos. Sin embargo, me parece que sí hay que mencionar que en este ejercicio que se está haciendo hoy en día, a escala planetaria, es importante tomar en consideración las categorías que están en juego. Generalmente siempre hemos pensado que en un lugar donde se exhibe una colección, donde hay exposiciones, pues son museos. Hay gente que lo interpreta así. Sin embargo, yo creo que la categoría rectora, que debe de ser hoy precisamente el punto de referencia para hacer estas distinciones entre qué son museos y qué no son museos, me parece que es la categoría de espacio expositivo. ¿Por qué el espacio expositivo? Porque hay espacios que no son museos y exhiben, y ahora voy a referirme a ellos. El que generalmente encontramos como un espacio expositivo por excelencia es el museo, es decir, su edificio con su colección y los públicos. Esa es digamos, la forma convencional de entender el museo. Sin embargo, hay otros que, repito, no son museos, no cumplen con estas características que señala la definición del año 2007, y sin embargo exhiben. Hay exposiciones en galerías, hay exposiciones en casas de cultura, ¿verdad? Que, digamos, podrían tener esta similitud física, porque son espacios físicos, edificios en donde hay salas de exhibición, pero no necesariamente conservan, adquieren e investigan en torno de colecciones propias, sino si hay un proceso expositivo y tienen diferentes metodologías para que esas exposiciones lleguen a esos espacios. Sin embargo, hay otros que son, por ejemplo, en el caso de los espacios abiertos, como puede ser el espacio público, una exhibición al aire libre, una zona arqueológica musealizada, donde hay cedularios, hay una ruta de recorrido y hay un conocimiento que se comunica, que se divulga en torno de ese patrimonio arqueológico, de esa zona de monumentos. Eso no es un museo. Pudiera haber en la zona arqueológica un museo de sitio, pero la zona arqueológica en sí misma no es un museo, es un espacio que ha atravesado, que ha sido acondicionado a través del proceso de musealización, la creación de una discursividad para el disfrute de los visitantes, que es muy importante debido a la divulgación del conocimiento de nuestro patrimonio arqueológico. Otro caso puede ser los centros históricos, las ciudades históricas, los recorridos que hacen los guías de turista en esta vertiente del turismo cultural para mostrarnos la historia de los monumentos históricos que aparecen ahí, de la historia del patrimonio edificado en sus diferentes aspectos. Un recorrido en el centro histórico, pues podemos ir desde los monumentos arqueológicos, los monumentos virreinales, a la arquitectura contemporánea. E insisto, eso es una discursividad que se genera en torno de un espacio abierto. Y el tercer espacio expositivo, que hay discusión de si es o no un museo, son los llamados museos virtuales. Estos espacios, a mí me parece que en el medio digital, hacer una exposición como tipo página web con una colección de imágenes, un discurso, hay una curaduría, por supuesto, me parece más un espacio expositivo que el que cumpla más bien con las definiciones que tiene el museo convencional. Y un aspecto más que enriquecería precisamente esta discusión
es hablar de los museos sostenibles. El museo sostenible, en esta perspectiva de ser un museo que usa nuevas tecnologías limpias, tecnologías renovables, y que quizás sean los museos que pudiéramos ver dentro de 10, 15 o 20 años. La maestra Georgina de Carli justamente tiene un texto que se llama así y que invita tanto a la reflexión como a la participación en este cambio necesario que se requiere como parte de esta transformación del museo del siglo XXI. ¿Cuáles son mis propuestas en este sentido de diversidad temática? Punto número 1. La primera es la creación de este Directorio Nacional de Museos a partir de la nueva definición de ICOM. El segundo, elaborar un programa nacional de museos que contemple nuevas temáticas para la creación de los mismos, tales como museos de ecosistema, desiertos, bosques tropicales, marismas, humedales, etc., o especies en peligro de extinción, museo del cambio climático, y que esto ocurriera en las 32 entidades del país. ¿Por qué cito estos dos ejemplos que están en el ámbito de la ambiental? Porque el museo es un gran agente sensibilizador, es un gran informador, es un medio de comunicación por excelencia, y su estrategia justamente está basada en este sistema de comunicación museográfica a través de colecciones, de objetos. Y hoy en día también diríamos de recursos tecnológicos, medios digitales, y también de semiosis sustituyentes, de reproducciones que cumplen esta función didáctica para hablar acerca de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra memoria, de las expresiones del arte. Entonces, en ese sentido me parece muy importante que contemos dentro de este Programa Nacional de Museos esta perspectiva a largo plazo de la diversificación de los museos a nivel estatal y regional. Esto nos lleva a plantear la necesidad de contar con cartografía prospectiva para acercarnos a ver cómo pudiera quedar la infraestructura de los museos en nuestro país dentro de 20, 30, 40 años, que fuera un proceso planificado, controlado, y que pudiéramos precisamente determinar qué temáticas ya están presentes y cuáles falta por crear, de tal manera que en este sentido la infraestructura museal fuera siendo complementaria e integrando circuitos y redes. Y que además estos circuitos articularan todo lo que fuera la infraestructura, no solo museal, sino la infraestructura que llamamos cultural: teatros, auditorios, bibliotecas, les decía, salas de lectura, cines, galerías. También es necesario proponer la expedición de la Ley General de Museos, que norme y regule la creación de estos, entre otros aspectos, ¿verdad?, en lo que se refiere al manejo de colecciones, en lo que se refiere a los seguros, etc. Pero un aspecto importante que regule que la apertura de un museo, bueno, pues cuente con un presupuesto, con el personal, con los perfiles requeridos a nivel de lo que es la dirección, la gestión del museo, las áreas de curaduría, de museografía, educativas, de comunicación y divulgación, etc. Eso me parece que es otro de los aspectos importantes. Y en lo que se refiere a la diversidad cultural presente en los museos, pues no hay duda de que en algunos de ellos hay un ejercicio permanente, un ejercicio curatorial permanente, de hablar acerca de nuestro patrimonio cultural, y el patrimonio cultural referido a las comunidades, a los pueblos indígenas y comunidades originarias, también a las comunidades migrantes, sin duda alguna, que están radicadas en nuestro país. Y este tema de la diversidad cultural, pues hasta donde nosotros podemos saber, ha sido representado y está presente en algunos casos. En algunos museos tienen salas espléndidas que hablan de esta diversidad. Creo que lo que nos hace falta, y es otro de los temas de transformación en esta búsqueda de la igualdad, la equidad y la democracia cultural dentro de los museos, es la participación de los portadores de tradición, de los pueblos y comunidades indígenas, como creadores de su propia discursividad, como los narradores desde su propia cultura, desde la otredad, conocer esas voces y que tengan
un espacio en el museo para que existan exposiciones curadas por ellos mismos, desde su punto de vista, de su propia concepción. Y no seguir en este esquema tradicional en el que los investigadores y curadores hablan de un tercero, hablan de esa diversidad. Ese me parece que es un tema sensible, importante, que incluso está dentro de los marcos éticos de personal que trabaja en museos, por un lado, y por el otro, como parte de los derechos culturales de los ciudadanos a tener voz dentro del espacio de la infraestructura cultural, en este caso dentro de los museos. Eso es un tema que me parece muy importante. Y que los mexicanos conozcamos precisamente esa diversidad que va desde los pueblos indígenas de Baja California hasta el estado de Chiapas, que son los portadores de estas tradiciones culturales que muchas de las veces desconocemos. Este fenómeno de la autorrepresentación y la autonarrativa ocurre justamente en los museos comunitarios. Los museos comunitarios son ese espacio privilegiado en donde los pueblos y comunidades tienen esa posibilidad de construir y de construir su propia narrativa y dar a conocer su patrimonio desde su propia visión, desde sus propias prácticas culturales. En ese sentido, el museo comunitario tiene esa fortaleza de exhibir el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Identidad, tradición, costumbre, formas de interacción. Ese es su gran potencial. Y eso es lo que queremos tener presente en los museos establecidos, en los museos tradicionales. Sería un gran avance que consiguiéramos hacer este tipo de trabajo y que cada vez sean más los espacios que contribuyan a que este ejercicio curatorial, museográfico se lleve a cabo. Para la construcción de una política museológica en este terreno de la diversidad, sugiero que se tomen como punto de referencia los documentos siguientes. La recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y el folclore, aprobada por la Conferencia General en su 25 periodo de sesiones en París el 15 de noviembre de 1989, la Conferencia General de la UNESCO. También la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, una visión, una plataforma conceptual, semillero de ideas, un paradigma nuevo, del año 2002. Después, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de París, que esta convención es importante en el sentido de que reconoce como a los actores centrales a los portadores de tradición. La Agenda 21 de la Cultura del año 2004, que en su primer principio plantea que la mayor riqueza que posee la humanidad en este momento, en términos de patrimonio, es la diversidad cultural. Y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Este marco normativo internacional en conjunto tiene gran cantidad de elementos, son vetas importantísimas para poder recuperar elementos que nos permitan construir lo que les comentaba, estos lineamientos para la creación de políticas públicas en materia de investigación, divulgación y fomento a la diversidad cultural en los museos. Ahora pasaré a la segunda parte. En la segunda parte hablaré del tema de la inclusión. E inclusión nos lleva a democracia, y democracia a igualdad. Y si tenemos esta lectura en la práctica de los museos, pues creo que un concepto que aglutina estos elementos es justamente el de accesibilidad universal. El museo del siglo XXI tiene que ser un museo accesible para todos, un museo democrático, un museo abierto, un museo que promueva la igualdad,
Y para que esto ocurra, necesitamos brindar servicios para todo tipo de personas que lo visitan. Este concepto de accesibilidad universal no se refiere única y exclusivamente al acceso físico al museo, a la infraestructura para su desplazamiento, a la movilidad. Que si bien es importante tener rampas, elevadores y personal que atienda a los grupos con capacidades diferentes o públicos que requieran de un apoyo para hacer su recorrido, también está en la otra acepción de la accesibilidad, que es la accesibilidad a los contenidos. Fundamental. Cualquier persona debería tener esa posibilidad de acceder al contenido del museo, a su conocimiento, a lo que nosotros le ofrecemos a través de nuestras exposiciones, ya sea vía el celulario para quienes saben leer y para quienes no saben hacerlo, audioguías, celulario braille para las personas con discapacidad visual y en fin, una gran cantidad de recursos de los que hoy en día afortunadamente se dispone a través de la incorporación de tecnología asertivamente colocada en puntos clave de nuestras exposiciones. Tampoco se trata de saturar el espacio con mecanismos o tecnología en sí misma, no. Se trata de que la tecnología facilite la comprensión de nuestros discursos. Esa es la finalidad principal de las exposiciones, el compartir, el dar a conocer, el divulgar. Y ese concepto me parece muy importante, porque la accesibilidad universal nos habla de esta incorporación de elementos bajo lineamientos muy claros. Por ello recomiendo que se elaboren los lineamientos de inclusión y accesibilidad en los museos de México. Y esto a partir del marco vigente. Creo que la lectura de dos leyes a la museología nos da mucha luz para poder trabajar estos lineamientos. Una de ellas es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, específicamente para ese tipo de población. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011. Y la otra, como un ejemplo local para el caso de la Ciudad de México, es la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, que esta es más amplia, no solamente se refiere a las personas con discapacidad. Por lo tanto, es otro referente importante para la construcción de estos elementos de política museológica para la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad. Y como lo dije anteriormente, para el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Entonces, en conclusión, todos estos elementos de los que hemos venido hablando, tanto a nivel de la diversidad cultural en esas dos acepciones que manejé, tanto la diversidad temática de los museos y su distribución territorial, la diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas, nuestra diversidad viva y diversa, y por el otro lado, la democratización del museo bajo esta nueva perspectiva de accesibilidad para todos, igualdad e inclusión, pues vienen siendo elementos que me parece que son fundamentales para reconceptualizar nuestros museos mexicanos en el siglo XXI. Muchísimas gracias.